Hola hermanos, bendiciones. Estamos aquí en la clase número 5 de de teología bíblica del Nuevo Testamento. Y el tema que vamos a tocar hoy día es el tema de la iglesia, que es la agencia del reino. Si ustedes se acuerdan, hemos visto que los temas principales de la teología del Nuevo Testamento es, primero, el reino de Dios, que es el tema, el hilo que está presente en todo el Nuevo Testamento, el pecado y la salvación, que son la razón por qué el reino de Dios fue establecido y Jesús tuvo que morir y hacer la expiación para que el hombre pudiera ser salvo. Y estos salvos hacen parte del reino y parte de la iglesia, que es exactamente la agencia de este reino aquí en esta tierra. Entonces vamos a estar tratando hoy de este tema. El concepto de la iglesia, un momentito aquí, déjame estar ahí. El concepto de la iglesia se destaca grandemente en el Nuevo Testamento. Esto puede atribuirse por lo menos a dos razones. Su relación a la revelación del misterio del cuerpo explica su concepto de la iglesia universal. Y la organización de sus convertidos en grupos autogobernantes y autopropagantes explica el énfasis en la iglesia local. O sea, el Nuevo Testamento trata de la iglesia como un cuerpo y por tanto es un misterio y esto tiene su énfasis, su enfoque en una iglesia universal, o algunos llaman de iglesia invisible. Y el otro énfasis es exactamente en la iglesia local, cada congregación local, que por supuesto es visible, y estas iglesias locales es que forman la iglesia universal. La iglesia universal es el cuerpo de todos los creyentes, de todas las épocas, en todo el mundo. Pablo usa la palabra iglesia más de 60 veces en sus epístolas, tanto para indicar a una organización local como para referirse al conjunto total de los creyentes. La iglesia es un misterio. La primera de estas afirmaciones concierne al carácter misterioso de la iglesia, el cuerpo de Cristo. La palabra misterio, por supuesto, no significa algo difícil de entender, sino algo impartido solo a los iniciados. En el Nuevo Testamento, la palabra aparece 27 veces. 21 de ellas ocurren en los escritos de Pablo. Pablo usa la palabra en referencia a las características básicas de la iglesia, que habría tanto gentiles como judíos en un cuerpo en la iglesia. Y esto era desconocido y es un misterio. ¿Y por qué? Porque los profetas y los escritos del Antiguo Testamento no hablaron de la iglesia, no vieron, no entendieron este periodo, y por eso es un misterio. Otro aspecto es por qué es un misterio, porque la religión de los judíos o la ley de los judíos, los principios de Israel eran más exclusivistas, eran direccionados específicamente al trato de Dios con los judíos. Y ahora, en el tiempo de la iglesia, ahí están, en este cuerpo que es la iglesia, están judíos y gentiles. Toda clase de personas que creen en Jesús pueden hacer parte de esta agencia, de este reino de Dios, y no exclusivamente un grupo de personas. Este cuerpo es llamado por Pablo un nuevo hombre, no un Israel renovado. La naturaleza viviente y orgánica del pueblo de Dios, la iglesia, es también llamado misterio. La relación de la iglesia como la esposa de Cristo está caracterizada por la misma palabra, y el hecho de que algunos de los que pertenecen a este cuerpo no tendrán que morir, sino que serán transformados, también es un misterio. Así, esta verdad concerniente al cuerpo de Cristo, la iglesia,
el nuevo pueblo de Dios, Pablo la considera un misterio desconocido antes del tiempo del Nuevo Testamento. La iglesia está fundada sobre la resurrección de Cristo y su funcionamiento depende de la dádiva de dones a los miembros individuales, algo que a su vez depende de la ascensión de Cristo. En la mente de Pablo, la iglesia se funda sobre la resurrección y ascensión, y esto la hace pertenecer a esta era y no a otra. Al escribir de la consumación de la iglesia, cuando los santos serán arrebatados y resucitados, Pablo usa la frase muertos en Cristo. Esto parece distinguir a los que han muerto en esta era de los creyentes quienes murieron antes del primer advenimiento de Cristo, haciendo así a la iglesia como un distintivo de esta era y un misterio oculto en los tiempos del Antiguo Testamento, pero ahora revelado. La iglesia como organismo es la estructura compleja del cuerpo de Cristo, que realiza su servicio por medio de los creyentes individuales, quienes son distintos en funciones, pero mutuamente dependientes y autogobernados por su relación con Cristo, la cabeza. O sea, Cristo es la cabeza del cuerpo y cada miembro de este cuerpo tiene una función distinta. No todos hacen la misma cosa, no todos tienen las mismas funciones. Entonces es importante que cada miembro del cuerpo de Cristo entienda cuál es la función, el papel que tiene en este cuerpo, pero aunque cada uno tiene una función individualmente, todos son dependientes, interdependientes unos de los otros y dependientes principalmente de la cabeza. Si no hubiera esa dependencia de la cabeza que es Cristo, la iglesia no puede funcionar perfectamente. Así, es natural encontrar la revelación de la iglesia como un cuerpo. Hay dos figuras más que se relacionan de manera secundaria. La iglesia como un edificio y la iglesia como una novia. Pero la revelación principal se encuentra bajo la figura del cuerpo. El hecho de que hay un acto y un tiempo definido para entrar en el cuerpo se afirma a través de los escritos paulinos. O sea, el acto es, por supuesto, la fe, el arrepentirse, el creer, el nacer de nuevo, el nuevo nacimiento. Y el tiempo es exactamente el tiempo en que el Espíritu Santo convence al hombre, como dice Jesús mismo en el Evangelio de Juan, del pecado, de la justicia y del juicio. Y el tiempo es exactamente este tiempo que es el tiempo de la gracia, el tiempo que es llamado de la iglesia. El medio para la entrada está estipulado claramente como la obra del Espíritu Santo, quien actúa en los creyentes en el cuerpo. Él bautiza o introduce a todo aquel que cree dentro de una nueva realidad, es decir, la esfera de la resurrección de vida en el cuerpo. El contexto hace claro que la obra del Espíritu no está restringida a cierto grupo de creyentes, porque había toda clase de personas en la iglesia de Corinto. Y Pablo declara que todos han sido bautizados dentro del cuerpo. La fe es, por supuesto, el requisito humano, pero es la fe en Cristo como Salvador. El bautismo del Espíritu sigue automáticamente y simultáneamente, colocando a todos los creyentes dentro de ese cuerpo. Ese acto involucra unión con Cristo como la cabeza del cuerpo y con todos los otros creyentes como miembros del cuerpo. Entonces, encontramos que esta unión en la iglesia es una unión en el sentido vertical, la iglesia, los creyentes con Cristo, y en el sentido horizontal, que es los miembros de la iglesia, los creyentes unos con los otros.
Así como en otros organismos, también en el cuerpo de Cristo la dirección viene de la cabeza. Pablo enseña el señorío de Cristo sobre los poderes y principados, sobre todos los hombres y en particular sobre la iglesia. Entonces, Jesús no es simplemente el Salvador, es también el Señor. Él tiene este derecho de señorío en todo el mundo, sobre todos los poderes y principados, sobre todos los hombres y principalmente sobre la iglesia. La base del señorío de Cristo sobre la iglesia, aunque tiene relación y a la vez presupone su señorío universal sobre todos los hombres, es particularmente su obra de redención. En otras palabras, los derechos de la redención trae la prerrogativa del señorío. Como él fue el que pagó el precio por el rescate del hombre, por la salvación del ser humano, entonces él tiene el derecho, incluso en términos jurídicos, él tiene el derecho y la prerrogativa de señorío sobre los hombres. Primero, entonces, hablando del señorío de Cristo, el señorío involucra subordinación. En este pasaje, que está ahí de 1 Corintios 11, de 2 hasta el 16, Pablo enseña claramente un orden de relaciones. La cabeza de Cristo es Dios, la cabeza del hombre es Cristo y la cabeza de la mujer es el hombre. El orden es Dios, Cristo, el varón y la mujer. Esto no implica inferioridad, porque eso sería incompatible con la completa deidad de Cristo, pero sí enseña subordinación. Así, el señorío de Cristo sobre la iglesia se propone comunicar la idea de la subordinación de la iglesia a las directrices de Cristo. Aunque Cristo es Dios, él en esta circunstancia de salvar al hombre, estuvo subordinado al Padre, a Dios Padre. Y por esa subordinación, él tiene el señorío. Segundo, el señorío involucra interdependencia. La cabeza depende de los miembros para que lleven a cabo sus direcciones. Y por el otro lado, los miembros dependen de la cabeza para el liderazgo y mutuamente entre sí para la cooperación en llevar adelante las funciones del cuerpo. En tercer lugar, el señorío incluye unión inseparable. Si esto no fuera así, entonces podríamos estar listos para pensar en un cuerpo de Cristo mutilado, idea que no se sugiere en ningún lugar en las Escrituras. Realmente, en la ilustración de Pablo, que Pablo usa del matrimonio como una descripción de la relación entre Cristo y la iglesia, no hay lugar para la posibilidad del divorcio en esta relación. Esto, por supuesto, no fue verdad en la relación entre Dios e Israel, por lo menos temporariamente. En cuarto lugar, el señorío significa dirección amorosa. Como cabeza, Cristo no es un gobernante autocrático o ciego. Su dirección está saturada de amor por su esposa, por quien él dio su vida. El cuerpo se nutre de la cabeza. Cristo hace esto sustentando y cuidando al cuerpo. La eficacia del cuerpo procede de la cabeza. Entonces, la iglesia no puede existir y no puede ser el cuerpo de Cristo si no está bajo sujeción, no está bajo la dirección, bajo la guianza de Jesucristo. Él es la cabeza. La iglesia es un organismo, pero también una organización. Los dos conceptos no se oponen el uno al otro, porque el organismo funcionando adecuadamente se expresará a sí mismo en las organizaciones locales. Los líderes de la iglesia. La Biblia en el Nuevo Testamento nos presenta en primer lugar
los ancianos. Los ancianos fueron incorporados en la iglesia, tomando como modelo la organización de la sinagoga. Eran considerados esenciales para el funcionamiento adecuado de un testimonio local. El otro eran los diáconos. El origen de los diáconos no es tan claro como el de los ancianos. Es probable que constituyesen una innovación de la iglesia cristiana, siendo al principio ayudantes de los ancianos. Los diáconos realizaban funciones que no necesitaban supervisión. Eran siervos sin carácter oficial, en el sentido de como un ministerio, y algunos de los cuales en el proceso del tiempo llegaron a formar un diaconato oficialmente reconocido. El sentido general del diácono como siervo se encuentra en las últimas epístolas de Pablo, mientras que el ministerio como tal se menciona en el mismo grupo de epístolas. Y ahí vemos que cuando Pablo habla a Timoteo y a Tito, y explica ahí las recomendaciones, los requisitos, las condiciones para que uno sea un anciano o un obispo o un pastor en la iglesia. Los mismos requisitos son también exigidos para los diáconos. Entonces, ahí ya vemos los diáconos como un ministerio en la iglesia, no simplemente como ayudantes sin carácter oficial, ya son oficiales en la iglesia. Los principios tocantes a las misiones. Y aquí está el punto principal de la existencia de la iglesia en el mundo. La iglesia tiene una misión, tiene una tarea, tiene un trabajo a realizar en este mundo. Y esta tarea son exactamente las misiones. Entonces, una iglesia, no importa si es grande o si es pequeña, que no hace la obra misionera, tanto local cuanto regional o mundial, en verdad no está siendo iglesia y no está siendo agencia del reino de Dios, no está cumpliendo con su papel. La iglesia no fue instituida, no fue creada, no fue puesta como agencia del reino para hacer servicio social o para hacer programaciones o para hacer cualquier otra cosa. La iglesia tiene una tarea en este mundo y su tarea es la tarea misionera. ¿Y cómo una iglesia puede hacer misiones? Tenemos 4 formas como una iglesia puede hacer misiones. Primera de ellas es orando. Cualquier iglesia puede orar por misiones. Cualquier iglesia puede llegar a cualquier parte del mundo por medio de sus rodillas. La segunda forma es informando. Los líderes de la iglesia debe estar constantemente siendo informados tanto del trabajo misionero que está siendo realizado en diversas partes del mundo, como también de las necesidades que se tienen en el mundo cuanto a la obra misionera. La tercera forma de ayudar y hacer misiones es aportando. Y la gran excusa que escuchamos es que nuestra iglesia es muy pequeña, no puede hacer misiones. Esta es una mentira, porque cualquier iglesia puede hacer misiones, incluso las pequeñas. Y increíblemente, las iglesias que más aportan para el sustento de misioneros y para el sustento de la obra misionera no son las iglesias grandes y las iglesias ricas, son las iglesias pobres, las iglesias pequeñas. Estas son las que de hecho aportan para la obra misionera. Entonces, esta excusa de que nosotros no podemos hacer es una mentira, y una iglesia que dice que no puede hacer la obra misionera no es una iglesia. No es iglesia, porque la iglesia tiene una tarea específica y esa tarea es misiones. Y si no hace esto, lamentablemente no está haciendo el trabajo de iglesia y no puede ser considerado una iglesia. Y la cuarta forma de hacer misiones es enviando misioneros. Entonces, la iglesia debe también despertar las vocaciones, la vocación misionera en los jóvenes, en los miembros de la iglesia,
La iglesia debe se involucrar en preparar estos misioneros y ayudar en el preparo, y debe también enviar estos misioneros y responsabilizarse por ellos en el campo misionero, tanto en la parte de oración cuanto en la parte de apoyo mismo, en todos los aspectos. Entonces, este es el principio, es la tarea, es la función principal, la razón de existir en el mundo, la razón de ser la agencia del reino, es exactamente esta, la obra misionera. Entonces vamos al principio fundamental. ¿Cuál es el principio fundamental cuanto a esta tarea misionera que la iglesia tiene? La base para toda misión es el discípulo individual. Nuestro Señor había establecido el patrón para el inicio de la obra con individuos en la gran comisión, cuando mandó a sus seguidores a ser discípulos. Jesús no ordenó que se hicieran miembros de iglesias, no ordenó que se hicieran amigos de la iglesia, agregados de la iglesia. Él ordenó que se hicieran discípulos. La iglesia local tiene que hacer discípulos. Esta es su tarea. Esta obra, según Mateo 28, 18 a 20, incluye el ir, bautizar y enseñar. Los tres participios en los versículos establecen un contraste con el único imperativo, hacer discípulos. Y estos tres verbos, ir, bautizar y enseñar, son exactamente la forma como hacemos discípulos. Primero predicamos el evangelio, después cuando la persona se convierte, es bautizada y sigue siendo enseñada por toda la vida para que pueda ser de hecho un discípulo. En otras palabras, colocar el fundamento significa más que evangelizar. También incluye la enseñanza a los nuevos convertidos. Esto fue lo que la iglesia primitiva hizo, y el relato histórico lo verifica, porque la designación principal que usa Lucas es la palabra discípulo. Y aquí quiero leer algunos versículos para que ustedes puedan comprobar cómo cuando Lucas se refiere a los creyentes en todas las partes, él no dice miembros de la iglesia, él no dice creyentes, él no dice cristianos, él dice discípulos. Y esto es impresionante. Hechos capítulo 6, versículo 1, leemos. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos. Versículo 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. Versículo 7. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Capítulo 9, versículo 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Versículo 19. Habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Versículo 25 y 26. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Y el versículo 38, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba ahí, capítulo 11, versículo 26. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y ahí tienen otras referencias y ustedes pueden ver que Lucas se refiere a la iglesia, al cuerpo de los salvos como discípulos. Y estos discípulos, Lucas no está hablando de los 12 apóstoles, porque estos ya eran llamados apóstoles. Él está hablando exactamente de cada creyente
que se convertía y creía en el Señor Jesucristo. Entonces, la designación, la identificación que un cristiano en ese entonces tenía en la iglesia primitiva, la designación que se utilizaba era de un discípulo. El principio geográfico. En relación con la geografía, a los discípulos se les había mandado ir a todo el mundo. Y esto hicieron, aunque no siempre voluntariamente. En el día de Pentecostés, providencialmente, se habían reunido gentes de muchas naciones, quienes llevaron el mensaje de regreso a sus casas. En otra ocasión, Dios usó la persecución para regar la semilla. Realizar la obra misionera en áreas no alcanzadas vino a ser un deseo y propósito normal en la iglesia. La meta era alcanzar a quienes aún no habían sido alcanzados. Y aún hoy día, hermanos, existen etnias, existen pueblos, existen lugares que no fueron alcanzados por el Evangelio. Después de 2000 años que existe la iglesia y que existe el cristianismo, aún hay lugares y pueblos que no conocen a Jesús, que no escucharon hablar del Evangelio, que no tienen la Biblia traducida en su propio idioma. Entonces, esta necesidad, esta visión de que la iglesia debe tener el deseo y el propósito de alcanzar todos los lugares, alcanzar los no alcanzados, tiene que ser también una realidad hoy día. Lamentablemente no vemos esto. El tercero es el principio de grupo. La meta final del ministerio del discipulado individual fue en todo lugar el de establecer iglesias locales. Esto surgió casi espontáneamente, el de establecer, porque las personas que eran convertidas y enseñadas veían la necesidad de la actividad de grupo. Los discípulos no iban a una comunidad y anunciaban que iban a establecer una iglesia. No, eso se desarrollaba espontáneamente. Tampoco iban a una ciudad y hacían convertidos sin establecer una iglesia. La iglesia es consecuencia del hacer discípulos. Entonces, lo que vemos es que la iglesia primero, los misioneros, los apóstoles, los discípulos, los creyentes, en el lugar a donde llegaban, la primera cosa que hacían, empezaban a predicar el evangelio. Y ahí las personas iban a se convirtiendo, ellos iban a enseñando a estas personas, y solamente después que había un grupo de discípulos es que se establecía una iglesia. Hoy día vemos también que las personas hacen las cosas al revés. Primero establecen una iglesia y después quieren hacer los discípulos. Y en verdad, cuando miramos cómo es este proceso en el Nuevo Testamento, es exactamente lo contrario. Primero se predica, primero se enseña, primero se hace discípulos y entonces para congregar esos discípulos es que se establece la iglesia. Porque la iglesia no existe sin los discípulos, que son exactamente el cuerpo. La meta principal de la obra misionera es el establecimiento de iglesias locales organizadas. Las epístolas del Nuevo Testamento están dirigidas a iglesias, lo cual atestigua la validez y el éxito de este principio. Básicamente, el procedimiento era predicar y enseñar la palabra continuamente. Sin embargo, había formas particulares en las cuales esto era hecho. Primero, por medio de viajes. Los misioneros siempre estaban en movimiento, no esporádica, sino sistemáticamente. Y vemos que Pablo llegaba en los lugares, predicaba, establecía una iglesia, preparaba a ancianos y líderes para que pudieran estar a cargo de la iglesia, y después iba a otros lugares. Y después de un tiempo, volvía otra vez visitando a cada una de las iglesias que había establecido. Lo segundo era penetrando centros estratégicos,
Comenzando con Jerusalén y extendiéndose hasta Antioquía, Éfeso, Filipo, Atenas, Corinto y terminando en Roma, el mensaje fue llevado primero a los centros de población y de ahí se irradió a las áreas de los alrededores. Entonces, ellos trataron de alcanzar primero lugares estratégicos, lugares más grandes, a donde había más, podemos decir, más gente, más estructura, más condiciones, y de ahí fueron alcanzando después los lugares cercanos ahí de ese centro principal. Entonces, lugares estratégicos. En tercer lugar, la predicación oral. Esto fue indudablemente el método principal de las misiones y aún hoy día este es el método principal. Cualquier que sean las ayudas adicionales para promover el testimonio, nada puede tomar el lugar de la predicación oral. La predicación fue hecha en las sinagogas, en las casas, en la iglesia, en las márgenes de un río, en las cárceles, en reuniones de la calle, en el trabajo, o sea, en cualquier parte. Nadie se perdía la oportunidad de predicar. No se necesitaba de equipo de sonido, de micrófono, de tantas cosas que hoy día se exigen para que uno pueda predicar. Simplemente se predicaba con la voz lo que habían recibido del Señor, en cualquier parte donde se daba la oportunidad. En cuarto lugar, la literatura. La existencia de hechos mismos, por no hablar de las epístolas, es una evidencia de la importancia que tenía el ministerio escrito para instruir a los creyentes. Y cuando vemos el Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles, vamos a encontrar exactamente un ejemplo muy claro en el Nuevo Testamento también del papel y de la utilización de la literatura para poder predicar y enseñar a la gente. Lucas mismo escribió tanto el Evangelio cuanto el libro de Hechos específicamente para un hombre que se llamaba Teófilo. Aunque ellos no estaban conscientes de que estaban escribiendo el Nuevo Testamento, hacían esto también, utilizaban la literatura, la parte escrita para enseñar a las personas. Entrenando obreros nacionales. Esta era otra grande preocupación. Este es un resultado de hacer discípulos. Algunas veces tal entrenamiento estaba relacionado con grupos, como los ancianos, y en otros casos con individuos. Este procedimiento se hizo para la multiplicación del esfuerzo misionero y no por mera adicción. Observamos claramente que Pablo siempre, en todos los lugares a donde establecía una iglesia, tenía la preocupación de preparar personas que pudieran asumir la dirección de la iglesia. Y ese también debe ser un papel de cada iglesia, de cada pastor, de cada líder. No somos los dueños de la iglesia y podemos estar un día en una parte y otro día en otra parte. No sabemos lo que Dios va a hacer. Pero debemos sí preparar personas para que puedan asumir el trabajo y hacer el trabajo que sea necesario cuando el pastor o el líder actual, el anciano actual, no esté en la dirección. El reino de Dios era el tema de la predicación apostólica. A través del libro de Hechos se reporta que los primeros predicadores anunciaron el reino. En estas citas, el término reino tiene varias facetas. Es predicado tanto a audiencias judías como gentiles, y el concepto arroja un elemento de realización futura. Sin embargo, la idea principal parece ser el concepto básico del reino, es decir, el soberano poder gobernante de Dios. Así que, tal como se usa la frase en la predicación apostólica, significa las cosas concernientes al poder y plan de Dios, obrando para traer la salvación a través de Jesús el Mesías, cuya salvación se consumará en la gloria futura.
¿Cómo se relaciona la iglesia con el reino de Dios? La iglesia es una etapa importante en el programa del reino. El reino en sí es una categoría más amplia que la iglesia y se relaciona con el plan de Dios para ejercer su soberanía sobre todos los aspectos de la creación material e inmaterial, humanos y ángeles, animales, árboles, objetos inanimados, etc. Entonces, tenemos que entender y que esté bien claro que la iglesia no es el reino de Dios, pero la iglesia sí es la agencia, la representante de este reino. El reino de Dios es más grande que la iglesia y la iglesia es una categoría del reino de Dios. Y ahí volvemos al concepto. ¿Qué es el reino de Dios? Es exactamente el dominio, la soberanía, el gobierno de Dios en el mundo, sobre la humanidad, sobre todos los poderes y sobre la iglesia. El reino abarca otros temas principales de la escritura, incluyendo los pactos, ley, salvación, pueblo de Dios, etc. La iglesia es una categoría dentro del concepto del pueblo de Dios. La iglesia es la comunidad del nuevo pacto. Judíos y gentiles creyentes, tal como existe en esta era entre las dos venidas de Jesús. La iglesia tiene un mandato mundial para difundir el mensaje del Rey Jesús en esta era, mientras que Israel está experimentando un endurecimiento parcial y temporal debido a la incredulidad. La iglesia no es el reino, sino que es parte del reino en varias formas importantes. Primero, la iglesia consiste de aquellos que han confiado conscientemente en Jesús el Mesías. La iglesia experimenta la salvación mesiánica, ya que sus miembros están unidos al Mesías. Por medio del Espíritu Santo, Jesús bautiza a los creyentes en su cuerpo, la iglesia. La iglesia de Cristo, por lo tanto, está bajo la autoridad de Jesús. Segundo, los creyentes en Jesús son hijos del reino. Esto significa que el reino les pertenece y ellos son miembros del reino, aunque el establecimiento real del reino aguarde el regreso de Jesús. Los cristianos son transferidos del dominio de Satanás al reino del Hijo de Dios. En tercero, los miembros de la iglesia deben exhibir la justicia consistente con el reino de Dios, ya que el rey da su ley. Jesús llama a sus seguidores a exhibir justicia sin la cual nadie puede entrar en el reino de los cielos. Esto incluye amar a otros cristianos y practicar justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. En cuarto, la iglesia proclama el mensaje del reino que califica a la gente para entrar en el reino de Dios. Así, proclamar el evangelio de Jesús implica proclamar el reino de Dios. Una intersección se produce entre la salvación y el reino, en que la salvación califica para entrar, para ser parte en el reino de Dios. A menos que uno nazca de nuevo, no puede entrar en el reino de Dios. Debido a que la iglesia funciona dentro de esta era del mal presente, la misión de la iglesia de la proclamación del evangelio o del reino a menudo va acompañada de persecución de Satanás y del mundo. Quinto, a la iglesia se le ofrecen recompensas futuras en el reino para un servicio fiel ahora. Esto incluye el derecho de acompañar a Jesús en su gobierno sobre el mundo. Los miembros de la iglesia pueden soportar el sufrimiento y la persecución ahora porque la recompensa y la vindicación en el reino está llegando. La responsabilidad principal de la iglesia en esta era es la proclamación del evangelio y hacer discípulos. Los miembros de la iglesia están destinados a reinar sobre una tierra restaurada cuando Jesús regrese. Pero en esta era, antes de que Jesús vuelva, la misión de la iglesia no es transformación cultural o social. Y ahí tenemos que poner bastante atención. La misión de la iglesia no es, hermanos,
transformación cultural o social. Lamentablemente, muchas iglesias han puesto como su misión aquí en este mundo esto. Y esto no es la misión de la iglesia. La misión de la iglesia es predicar el evangelio y hacer discípulos, hacer la obra misionera. Aunque estos asuntos no son el énfasis de la iglesia en esta era, los cristianos están llamados a aplicar su cosmovisión cristiana a todos los aspectos del entorno. Los cristianos ciertamente deberían promover valores que estén más de acuerdo con los justos estándares de Dios. Mateo 25, entonces, para finalizarnos nuestra clase, es el resumen del reino de Dios. Y en este capítulo vemos del versículo 1 a 13 la parábola de las 10 vírgenes. Los que reciben el reino se preparan mientras esperan el esposo y están listos para la venida del Señor. Trata de la santificación de la iglesia y el arrebatamiento. Del versículo 14 al 30 tenemos la parábola de los talentos. Los que están en el reino son llamados a trabajar por el reino, conforme a los dones que reciben y conforme a sus capacidades. Trata del servicio de la iglesia y el tribunal de Cristo. Y los versículos 31 hasta el 46, el juicio de las naciones. Los que no están en el reino van a tener que enfrentarse con el Señor. Trata del milenio y del juicio del trono blanco. Entonces, así finalizamos nuestra clase. Bendiciones y hasta la última.